Muy buenas, muy buenas, ya sean días o tardes o inclusive noches. No importa el horario, lo importante para nosotros es que se hayan decidido por entrar a este canal a escuchar a dos desconocidos. Sin embargo, esperemos que tengan unas muy buenas de algo. Yo, este primer desconocido, me presento. Soy Alejandro Gutiérrez Velázquez y me acompaña mi querido y gran amigo Omar Trejo. Debemos de admitir y advertir a nuestra audiencia atemporal y virtual que esperamos crezca, que este es nuestro primer video juntos y nuestro primer intento también por crear un canal donde podamos hablar, mi amigo y yo, sobre cuestiones del psicoanálisis y otras temáticas, generándonos preguntas, interrogantes y, por qué no, divirtiéndonos en el proceso, esperando también divertirlos a ustedes. Porque debemos aclarar que, aunque este sea un canal donde prime el psicoanálisis, donde el eje central gira en torno al psicoanálisis, lo que buscamos, y siempre lo hemos hecho, es poder ver en lo cotidiano el psicoanálisis. Es decir, en las series de moda, en las películas palomeras, en la música, en los videojuegos, poemas, arte, cuentos, a saber, en todas esas cosas que por ires y venires se han desestimado y se tiene la sensación que nada de ahí puede salir. Es decir, que no se puede reflexionar si no es con esos grandes textos de literatura de culto o cintas cinematográficas de arte que, por cierto, pueden durar más de 3 horas, o esos grandes autores que parecen diccionarios andantes de tecnicismos. No intentamos desestimar o denigrar esa otra forma de trabajo, ni siquiera decir si eso está mal. Tiene sus virtudes, pero lo que queremos es aperturar, crear un espacio donde podamos jugar con lo cotidiano. Porque al menos para nosotros es la cotidianidad la que nos ha hecho generarnos las más grandes preguntas y con ellas vamos a los textos. Pero también pasa al revés. Es en la cotidianidad donde encontramos una forma de responder. A la cantonade es un término que nos ha atrapado, que nos ha permitido crecer, que nos ha posibilitado ser amigos. Tanto así que ahora estamos frente a una cámara haciendo algo que nunca creíamos que íbamos a hacer. Esperamos pues poder compartir este espacio con ustedes. Es así como hacemos una pregunta inaugural, tanto para nosotros como para este canal, que funja como advertencia o bienvenida para aquellos que se animen a escucharnos. ¿Qué es? ¿Qué se hace en psicoanálisis? Creo que es la pregunta más complicada de todas, porque ya no basta solamente leer a Freud, eh, no basta solamente eh, estudiarlo o leer comentarios que se hacen, sino ver que ha hecho la clínica a lo largo de más de 100 años que Freud inició con estos textos. No sé cómo tú ves la pregunta. Bueno, yo en lo personal, bueno, leímos la primera parte porque es la primera vez que nos presentamos y queríamos hacerlo lo más bonito posible. Pero yo creo, Omar, que pues efectivamente es una pregunta bastante compleja porque, bueno, son ya más de 100 años que se publica este libro inaugural de la interpretación de los sueños, que bueno, para aquellos que no sepan, no se publica en 1900, sino en 1899, pero nuestro querido Freud pensó que era buena idea inaugurar un siglo con su libro, con un acto revolucionario. A mi parecer, bueno, yo creo que hablar del psicoanálisis pues también evoca algo del misterio, ¿no? Pero no de ese misterio del ocultismo, de lo secreto, de todo eso que se cree que no se puede acceder porque es sumamente complejo y hasta imposible de leer. Todas las disciplinas tienen a esos autores que, bueno, tú y yo lo hemos leído, lo hemos visto inclusive, que parece que su trabajo y su diversión está en rompernos el coco a todos nosotros, ¿no? Pero es que el misterio, bueno, leyéndolo un poco en la etimología más básica que me encontré en Google, pues es también, bueno, uno de sus significados etimológicos es iniciar algo. Y me parece, bueno, yo no sé tú qué opinas, Omar, eh,
que el psicoanálisis, cualquiera que se practique, inclusive me atrevería a decir cualquier terapéutica, pero hablemos de lo que nos corresponde, el psicoanálisis, siempre es la iniciación de algo, ¿no? Pues parecería ser que sí. Creo que la clínica, o al menos eso se ve o lo podemos escuchar. El que llega a una terapia llega con una pregunta, o al menos a formularse o intentar formularse alguna pregunta. O es incluso lo que el mismo terapeuta, analista, psicólogo, no sé cómo queramos tomarlo para enfocar un poco hacia las diversas áreas, tiende o apunta hacia generar una pregunta, hacia ver nacer algo que permita iniciar el tratamiento, como bien lo dices, o no sé, la forma en la que algunos autores suelen iniciar sus lecturas, sus exposiciones con casos clínicos. Yo inclusive diría, eh, Omar, bueno, justo algo para preparar en este momento es una situación que vive Winnicott, ¿no? Porque hay que recordar que Winnicott, bueno, su nombre completo no me lo sé, solo sé que es D.W. Winnicott, es un psicoanalista inglés que vive por los mediados de... bueno, empieza la práctica, empieza su literatura en 1900 y pico, un poco mediados, pero tiene un texto, tiene un artículo, una presentación de caso, que por cierto hemos leído, que se llama no me acuerdo muy bien tal cual, creo que se llama el psicoanálisis, el psicoanálisis de una niña pequeña, de Piglet. Y ahí, en una nota preliminar escrita por un autor, supongo que un seguidor de Winnicott, Ishak Ramsey, él escribe una anécdota que sucede en ese momento que Winnicott va a presentar este proyecto, ¿no? Y lo que cuenta Ishak es que se le cuestionó a Winnicott ese día si lo que él había hecho con esta niña era un psicoanálisis o una terapéutica. Vaya, incluso nos sirve para dar cuenta de que sí hay una diferencia, ¿no? Entre una y otra, incluso hasta dentro de la propia disciplina. Así como hemos escuchado de psicólogos decir que psicoanálisis no es terapéutica. Entonces, en ese momento se le pregunta si lo que Winnicott había hecho era un psicoanálisis o una psicoterapia. No solo porque había tenido una niña, y en ese momento y todavía, bien sabemos que el trabajo clínico con niños o con adolescentes está un poco mal visto inclusive dentro del propio psicoanálisis, sino también porque hay que admitirlo, Winnicott no la veía cada semana, no la veía una hora en específico, no la veía, o sea, no le ponía una hora en específico y hasta que se acabara esa hora, no decía nada de eso, y entonces se le cuestionó. Y entonces Ramsey, el autor que escribe la nota preliminar, escribe algo que a mí me parece fascinante. Y ese algo es que Winnicott le responde a esta audiencia, le responde a esta persona. Bueno, habría que poner, y lo leo textualmente, habría que poner la atención sobre lo que se hizo con la transferencia y con el inconsciente, y no sobre los acuerdos formales de la situación analítica ni sobre la frecuencia y regularidad de las sesiones. Me parece que ese es un punto que podemos tomar muy a bien en este primer episodio, porque bueno, hay que recordar, ¿no?, que nuestra idea es en este momento sí hablar sobre el psicoanálisis y qué entendemos por él para que nuestra audiencia no se pierda ni mucho menos, pero pues nuestra idea también es presentar algunos ejemplos después o hablar de otras cosas como de algunas series, de algunos libros, algunos cuentos, de algunos videos de YouTube inclusive, y que eso nos permita pues explorar otras cosas, como dijimos en la presentación. Bueno, creemos que en lo cotidiano también hay respuestas, hay una forma de responder, ¿no? Entonces... Es que me parece que el psicoanálisis provoca el hecho de que haya una cuestión o de que existe una cuestión, como lo decíamos hace un momento, en la clínica, por ejemplo, en la terapia, provoca una ruptura
en cuanto a lo que podría ser muy formal para algunas disciplinas. O sea, creo que uno de los objetivos que nosotros tratamos es justamente eso, o sea, dejar un poco de lado los conceptos teóricos, porque a veces uno anda con eso dentro de los consultorios o alguno quiere ir a un consultorio y anda sobre eso. El Edipo, la, la transferencia, ciertos conceptos que son complicados que en algún momento tendríamos que explicar porque es necesario. Eh, pero un poquito también hacer de una forma facilitar un poquito más el entendimiento por el psicoanálisis. Sí, e inclusive, bueno, creo que podemos estar de acuerdo tú y yo de que en todas las escuelas de psicoanálisis y todos los autores nunca van a negar que pues la transferencia es necesaria para llevar a cabo un psicoanálisis. Y bueno, esos son tecnicismos, sí, lo sabemos, justamente estamos haciendo algo que dijimos que no íbamos a hacer, pero lo ocupamos sobre todo porque, bueno, para que se note un poco la diferencia entre, bueno, Omar y yo, que llevamos 4 y más años y seguimos trabajando, estudiando, hasta practicando el mismo, y gente que habla como mencionándolo, como apenas rasgándolo, como ocupando estas ideas, como por ejemplo del complejo de Edipo, que es otro tecnicismo, como una crítica, ni siquiera como una crítica, sino como algo para desprestigiar al psicoanálisis, y que bueno, ningún psicoanalista estaría de acuerdo con que eso es lo esencial del mismo. Vaya, que tenga sus pilares y demás con diferentes autores, eso no lo vamos a explicar ni mucho menos, pero lo que queremos dejar en claro es que aquel que diga que eso es lo único y lo más importante, o que estas críticas muy divertidas que se hacían tanto para Freud como todavía actualmente de el pansexualismo, del incesto y demás, bueno, que se sepa que más bien una forma de responder ante tal pregunta es que se trabaja con la transferencia. La pregunta es qué es la transferencia, ¿no? Igual no lo vamos a desplegar del todo, pero hemos recogido ciertos ejemplos en este primer episodio para que bueno, nuestra audiencia tenga un primer acercamiento a ese psicoanálisis un poco distinto, fuera de los tecnicismos, fuera de las universidades o de esos grandes seminarios, porque a veces parece, o bueno, a mí me parece, no sé tú qué opinas, Omar, que a veces pareciese que el psicoanálisis solo es para los psicoanalistas y hasta se ocupa como algo para defender, como un argumento de defensa al psicoanálisis. Es que no lo vas a entender si no lo lees o no lo has vivido. Y bueno, me parece que hay muchos lugares en donde podemos encontrar cosas muy propiamente psicoanalíticas que, sin embargo, no fueron escritas ni hechas por el psicoanálisis. Claro. Y puede que haya un enfoque hacia, pero no hay discusión de por medio para llevar el enfoque. Me parece que por esto es una cuestión muy compleja definir qué es un psicoanálisis y nosotros queremos por ahora al menos llevarlo a partir de lo que Alejandro había dicho hace un momento, a partir de lo cotidiano, de ciertas cosas que suceden por ejemplo en series, como tú traías un ejemplo de Doctor House, si no me equivoco. Sí, efectivamente, sí tengo un ejemplo de Doctor House porque, bueno, eh, haciendo como una pequeña síntesis, podríamos decir que al menos en un primer momento y muy de manera técnica, llamémoslo así, lo que nosotros consideramos que es el psicoanálisis o lo que hace es trabajar con la transferencia, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Bueno, como dije, no lo vamos a especificar porque son muchos conceptos, son muchos tecnicismos de por medio y además aún se sigue escribiendo al respecto, pero a empezar a hacer una dilucidación, empezar a hacer un bosquejo para gente que puede que le haya llamado la atención o ya sea la psicología o el psicoanálisis, o para gente que no tenga como tanto acercamiento a estos temas, bueno, que tenga un lugar, un espacio también para pues ir y checar y decir, ay, miren, es que dije esto, igual, o sea, no es toda la información, solo es un pedacito, pero es para pues que tengan ustedes algunas herramientas, nosotros también, y generar preguntas. Uno de los ejemplos que Omar mencionó era de Doctor House, una serie que voy a decir muy sinceramente me encanta, me fascina, he visto todas sus temporadas y yo creo que
las he visto varias veces seguidas, creo que la única que no ha sido la última, porque bueno, eh, porque nunca la compré, después fueron lo de las plataformas, la de CD además, luego ahí hubo un problema de que la íbamos a comprar, pero no, y el costo, esas cosas que ya ahorita, actualmente con el Netflix, con el Amazon Prime y Se con eso, pues ya resuelve. no se vive tanto, ¿no? Pero en esta serie hay un capítulo en la tercera temporada que a mí me encanta, que cuando lo volví a ver como por quinta vez, pero ya como a mediados de la carrera, este, de psicología en la UAC, eh, lo vi y me impresionó, me impactó demasiado, porque es un capítulo que lo pueden encontrar, es la de, me parece que es el capítulo 12 o 13 de la tercera temporada. El punto es que su nombre es una habitación, un día, o ahorita le sigo el nombre Un día, bien una bien. habitación, si no me equivoco, Un ¿no? día, una habitación, tienes razón, un día, una habitación. Y bueno, en ese es un ejemplo bastante desplegado. Bueno, yo lo tengo escrito en varios lugares y siempre lo ocupo. Aquí solo voy a como me encantaría leerlo, pero voy a intentar decirlo así a como me dé el corazón. Donde se encuentran, para aquellos que no estén familiarizados con Doctor House, no tienen que verla. Yo les digo más o menos, pero se los recomiendo, ¿no? Es un hombre que es un genio médico. La esencia del personaje es ser un personaje osco. Bueno, tú sí la has visto, ¿no? Un poco. Un poco, pues es un osco, es pésimo para las relaciones sociales. Incluso les dicen cínico, maldito. Hay un montón de palabras de por medio para ese personaje, ¿no? Curiosamente, yo quiero hacer una anotación porque yo creo que si esa serie hubiera salido en la actualidad, el personaje de House hubiera sido alguien con, y esto no lo digo como, lo digo como un señalamiento, seguramente sería tachado como alguien con autismo funcional. Inclusive actualmente estoy seguro que hay alguien que diga eso, ¿no? Lo menciono nada más para que se vea como la diferencia entre las series de antes y las actuales. Pero bueno, eso no es el punto. Y en este capítulo, House, que es un genio, es castigado por, no me acuerdo qué pasó en el capítulo anterior, pero es castigado y tiene que hacer horas de clínicas. Y todos los que van es por un problema de transmisión sexual, de las famosas enfermedades de transmisión ETS. sexual, ETS, por sus siglas en inglés, me parece. Sí. Sí, por sus siglas en inglés. Entonces, en este capítulo aparecen muchos personajes, no son importantes realmente, y aparece una mujer a la que es la única que le sale positivo una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. No me acuerdo muy bien cuál era, pero era una curable. Y entonces House llega, y bueno, como es él, osco, grosero, se podría decir, pues le dice a la chica, felicidades, eres la ganadora de este turno de clínica, tienes tal cosa. Entonces la chica se rompe en llanto, ¿no? Entonces House como que se queda así como, empieza a seguir siendo sarcástico con la mujer hasta que llega un momento donde su llanto es excesivo y sí se queda así como extrañado y dice, oye, tranquila, se cura, no hay ningún problema. Se le acerca para decirle que se calme y entonces la chica lo avienta y le dice, no me toque, no lo necesito, no se me acerque. Y entonces House, bueno, como siendo un genio y además no solo es un genio en la medicina, sino que la serie lo ponen como un genio incluso hasta en la historia, en la filosofía, en un genio andante, pues se da cuenta que esta mujer tiene un problema de, bueno, que la violaron. Entonces va, le dice a su supervisora, Cody, entre merengues y perengues, pues al final va una especialista. No dicen en qué, nunca dicen si es psicóloga, si es psiquiatra, eso no es lo importante. Le llaman especialista y me parece que es un nombre bastante atinado para no andar metiéndose en áreas que No se sabe. no se sabe exactamente. Y entonces esta especialista va, habla con la chica, porque además la chica pide que House sea la que lo trate, pero House no quiere. Entra House, molesta a la chica porque le dice es que tú me estás violando, la chica se enoja, lo corre, entra el especialista y la especialista le da un frasco de tranquilizantes. Duran como una hora y media según esto la serie. Y lo que sucede a continuación es que la chica colapsa, la especialista grita por ayuda, todos entran y pues se enteran de que en un descuido del especialista la chica se tomó todo el frasco de
de tranquilizantes, ¿no? Entonces pues ya le ingresan al hospital y demás. Y toda la serie, bueno, van de dos lados. Uno es con House y uno es con Cameron, otra de sus compañeras. También es importante analizar esa situación con Cameron. No lo vamos a hacer, pero es también, los invito a ver. El punto es que entra House, le dice a la chica, oye, bueno, no le dice oye así muy tranquilamente, ¿verdad? Le dice que se quiso suicidar solo porque él no la quiso tratar, que cómo era posible, que por qué. Y la chica le dice, no, pues no sé. O sea, yo quiero que usted me vea, pero no sé por qué. Y el House le dice, y le dice, y le dice una y otra vez, es que ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué? No consigue nada. Verdaderamente no consigue nada. Y House está así, vuelto con los pelos locos, que estoy seguro que cualquiera que nos vea, ni siquiera que tenga en el ámbito, sí, cualquiera que nos vea ha encontrado un momento o ha escuchado un momento o ha visto en otras series, películas un momento donde una persona no sabe qué hacer y está con los pelos de punta porque pues no sabe y la otra persona tampoco sabe y entonces si tú no sabes y yo no sé pues qué vamos a hacer, ¿no? Y la cuestión al siguiente es que pues le pide consejo a sus compañeros, a su amigo y demás. Total, que se inventa una historia House acerca de que él fue violentado de pequeño y la chica le responde, ¿no? Lo quiero leer, esto lo quiero leer, eh, porque me parece que es sumamente preciso, sumamente hermoso. La historia que cuenta es la siguiente, House. Le cuenta, más bien, le cuenta esta historia de sufrimiento de él. Y entonces la chica le pregunta, ¿esa historia es cierta? Y House le responde, porque se da cuenta, House no es tonto. Le dice, pues para alguien sí. Y entonces la chica le responde, para usted no. House un poco ya molesto dice, son cosas que pasan. Le pasan a alguien, ¿qué importa si a mí o a otros? Y la chica le responde, no están en esta habitación esos otros. Y House ya molesto le dice, no, están afuera, médicos, abogados, carteros. A unos les va bien, a otros les va mal. Su vida va a depender de lo que le digan en una habitación. Y la chica le responde, a mí me parece, no sé tú qué opinas, de una manera gloriosa. Este momento, ese que estaba con House al presente, va a depender de con quién estoy en esta habitación. Yo me captura la idea, la imagen de esta situación porque al menos yo no sé tú qué opines, pero a mí eso es un momento que, ocupando un tecnicismo, es un momento en donde sin poner conceptos de por medio, uno podría decir, eso ahí está ubicada la transferencia perfectamente. Ojo, no porque vaya a influir o no en alguien, sino porque no es un momento cualquiera. Claro. Es un momento muy en específico, es una persona muy en específica la que está ahí. No significa que lo que House le vaya a decir vaya a afectar toda su vida, pero sí va a depender ese momento de House y de lo que diga. Y entonces, bueno, para no quitar más tiempo en este ejemplo tan bonito, lo que sucede al final del capítulo, y es por eso que a mí me parece que es un ejemplo muy padre del psicoanálisis, sin que los directores sean psicoanalistas, ni mucho menos, es que House llega un momento en donde está tan abrumado por esta muchacha, por todo lo que se le está diciendo, que House le dice, es que tienes que tener un motivo para que yo te hable, tienes que tener un porqué de lo que hablas. Y la chica le dice, es que ¿por qué? ¿O por qué siempre debe de haber un razonamiento? Y House le dice, porque siempre lo hay. Y la chica le responde, me violaron. ¿Cómo vas a razonar eso tú? Y me parece que ahí es un ejemplo en donde pues no la razón y la sin razón, llamémoslo así, chocan perfectamente, ¿no? Y entonces House, pues evidentemente no sabe qué decir en ese momento. ¿Cómo razonas algo así? Algo de un episodio de la vida hasta traumático. El punto es que House, al final del capítulo, se me hace hermoso porque logra hacer que la chica hable una vez que él se abre. Digo, podríamos analizarlo y quizás en algún momento lo hagamos más precisamente. Se abre un poco con esta chica
Y es el momento en donde la chica empieza a hablar. Y al final del capítulo, así jugando futbolito con su amigo Wilson, así como si nada hubiese pasado, o sea, como si nada de su angustia y sin razón hubiera tenido lugar. Todos le dicen, ay, bravo, bravo, lograste hacer que la chica hablase. Y House le dice, no, eso no va a ayudar de nada. Y entonces su amigo se queda viéndolo porque pues él lo vio como estaba todo con los pelos de punta. Y dice, y entonces, ¿por qué tanta molestia? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta angustia? Y House le responde, no lo sé. Y ahí se acaba el episodio. A mí me parece una oda. No sé si tú estás de acuerdo con esa expresión, pero me parece una oda verdaderamente a algo del orden del psicoanálisis. Evidentemente podemos desmenuzarlo más, pero bueno, no sé tú qué opinas de este ejemplo. Me parece que nos acerca un poquito a lo que podríamos comenzar a decir. ¿Qué puede ser un psicoanálisis? Había pensado en que un psicoanálisis es un espacio donde uno escucha y uno habla. Sin embargo, es muy arriesgado dejarlo de esa manera. O sea, hay alguien ahí que es House, que escucha, y alguien ahí que habla, incluso que House quiere que esa persona hable. Y por ciertas cuestiones esa persona no puede acceder a ciertas palabras por razones que ella tiene. O inclusive, o bueno, se escuchan los ladridos de los perros, ¿no? Una disculpa por eso, pero inclusive uno podría llegar a mencionar que, que en este capítulo muy en específico, cuando tú mencionas esto de que uno habla y uno escucha, a mí me parece que inclusive habría que ver cómo House quiere que la chica hable de algo muy en específico. O sea, porque la chica sí le dice, no quiero hablar, Sí, claro. pero quiero hablar. No sé de qué hablar, pero quiero hablar. Y House, por eso está así. El problema me parece que es que House quiere que hable de lo que ha pasado. Exactamente. Cuando en ciertas ocasiones, ante ciertas cosas, como esto que le pasa a la chica, uno no puede decir nada. O sea, todo se ha puesto, por ejemplo, no sé, me imagino en esto que le pasó a ella, que fue una violación, todo se ha puesto allí en escena para la chica, que no es imposible hablarlo. O sea, es una cuestión traumática. Y más allá de que pueda o no pueda hablar, porque pues, la chica habla, Sí, articula claro. palabra, más bien la cuesta es que la chica, aun aunque sepa de qué quiere hablar, no está preparada para decir que sí quiere hablar de eso o demás. A House le dice, es que ¿qué quieres hablar? ¿De las nubes? Así como muy sarcásticamente. Y la chica le responde, sí, hablemos de las nubes. Hijo, le dice, no, ¿cómo se te ocurre hablar de las nubes? No, terrible. ¿Por qué eso? Y le dice, ¿por qué no? Y le dice, porque eso no va a responder nada, no te va a ayudar en nada en tu problema actual. Ahí la pregunta sería, ¿cómo House sabe que su problema actual es la violación? Tal vez sea el problema que va a tener con sus padres, tal vez sea el problema de que estaba pensando que estaba embarazada, que por eso, por cierto, queda embarazada. Y también hay todo un dilema ahí de por medio. Hay muchas cosas. Pero House quiere que diga algo en específico de lo que le pasó, porque además eso es lo que piensan todos. O que no tiene que decir absolutamente de eso que le pasó, o que tiene que decirlo absolutamente todo lo que le pasó. Y House se encuentra así de, es que cuál es la respuesta correcta, ¿no? Creo que esto trae incluso lo que habíamos mencionado de lo que puede hablarse dentro del análisis de lo cotidiano. O sea, me parece que uno no va a una terapia a hablar si, al menos siempre, o debería de un poco de evitarse pensar algo así, de que uno debe de ir al psicólogo o al analista a hablar de que le ha pasado alguna cosa mala o de que algunas cosas malas le han pasado. Más bien me parece que uno puede ir a hablar de lo que uno quiera, porque a veces uno lleva en la mente qué hablar o qué decir, y habla de todo lo que puede hablar, menos de lo que llevaba en la mente. O sea, hay veces que uno, como esta chica del episodio, no puede hablar de lo que le ha pasado, y por más que quiera y por más que lo intente, no puede hablar. Claro que llegará un momento en el que uno pueda hablar sobre eso, pero hay momentos en que es imposible hacerlo. O inclusive que no quiere, también es ¿Mm? o sea,
por N cantidad de razones. Hay muchas cosas ahí de por medio, pero algo que mencionas me hizo recordar, bueno, tú también lo tienes presente, eh, a Thomas Sass. Claro, yo lo tomo por un Claro. ejemplo de otro texto, en donde él menciona algo muy importante, y es que para él el crimen freudiano, el verdadero crimen freudiano no fue hablar sobre la sexualidad, ni sexualizar a la gente, ni lo del incesto, ni lo del inconsciente, ni de que era una pseudociencia. No, 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 su verdadero crimen para Sass, y me parece que es de los pocos que como que entre que me gusta y no me gusta, porque pues sí es diferente su crítica, es que Freud haya puesto la conversación a servicio de la medicina. Y Sass dice, es que algo del orden de lo cotidiano lo ha medicalizado, y Claro. entonces pues inclusive ahí dice, virtualmente cualquier cosa es una terapéutica, y lo hemos visto, Sí. terapia de ángeles, aromaterapia, y no es para criticar ni mucho Sí, menos. de incluso, o sea, yo creo que sería importante decir que si algunas de esas cosas a la gente le sirve, Pues qué o a bien que otro le les sirven, ajá, que vayan, o sea, que qué bien que les ajá, sirvan. Lo que estamos hablando aquí es que eso no es psicoanálisis, al claro, menos, ¿no? Eh, o mejor dicho, porque inclusive puede haber psicoanalistas que tengan ahí sus cosas extras, por así decirlo, pero que en su última instancia no es esa, como dijimos, es trabajar con la transferencia, trabajar con esto que, bueno, nosotros ubicamos en House muy precisamente, pero que está también en la clínica, en el mismo Freud, pero antes de pasar ese ejemplo de Freud, dos, que me parece uno que lo tienes tú muy bien señalado, y otro de sus primeros acercamientos, bueno, los dos son sus primeros acercamientos, pero antes de eso es retomar la idea de SAS, porque la idea de SAS es que conversamos en la clínica o en la terapéutica, al menos en la clínica, que solo se conversa. Y ahí la pregunta que hay que hacer es, ¿qué se entiende por una conversación también? ¿No? Porque una conversación, y esto es algo que retomo mucho y tiene que ver con la cantonade, justamente porque es un término que ocupa Lacan, Eric Porsche, Paulo Peusner, que es de Paulo Peusner de donde yo lo leo, lo hemos leído, lo hemos trabajado mucho. Es un momento en donde Paulo Peusner lo desmenuza muy bien y dice, es que si fuese una conversación cualquiera y cotidiana, no que se hable de lo cotidiano en eso que sucede en la clínica, porque pues estamos de acuerdo que lo cotidiano se lleva, sino que si que eso fuera algo cotidiano, no solo cualquiera lo haría, como ya muchas veces se ha dicho, sino que además lo que se pediría es eso, comprender, como House en este ejemplo. Te pasó esto, entonces quiere decir que todo lo que te tengas que hablar de eso es es sobre acerca eso. de esto. O sea, te violaron, todo lo demás tiene que ser acerca de eso, de que te violaron. Y está en Freud también, en Sí, estudios sobre la histeria, que yo les recomiendo que lo lean porque se van a echar unas carcajadas enormes. Bueno, yo cuando lo leía me reía mucho, porque además es un texto en donde sí hay cosas médicas de por medio, pero pues también son cosas así medio sacadas de la sí. nada, como que dices, ay caray, Me ¿cómo? parece que sería interesante introducir que ese texto habla de lo cotidiano, de los ejemplos que da, son totalmente de lo cotidiano de las personas. Sí, son totalmente de lo cotidiano de las personas, pero Freud comete ahí pues la situación esta del house, de preguntarles, oye, ¿y cómo te sientes al respecto? Oye, ¿y cómo estás respecto a esto? Oye, ¿y soñaste esto? Y dime, Justo lo que decimos, o sea, respecto a cosas que a la gente le pasan y que parecería que eso tendría uno que ir, ¿qué, qué, más, quizá a la fuerza ir a hablar, que es un un núcleo? consultorio. A un núcleo inamovible, y me encantan porque todas sus pacientes, porque son pacientes, empieza a tratarlas así, eh, todas les responden de una manera unísona, con más o menos palabras, pero a mí la que se me quedó grabada es una señora que le dice, muy triste según Freud, que no deberían andarle preguntando qué siente con esto otro, sino que la deje a ella hablar. Dice una palabra
muy personal, o sea, dice, déjeme hablarle a usted de lo que yo quiera, yo la cambiaría por déjeme hablar. O sea, ¿de qué? De las nubes, del cielo, De lo que ella quiere. llegará el momento en donde o no, porque también pueden irse, pero al menos en el análisis, pues llegará el momento en donde todo ese rodeo se está haciendo para llegar a un punto. No voy a decir un núcleo y que ese núcleo... No, 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 eso después lo podremos ir discutiendo y demás, pero lo que queremos dejar como muy en claro es que incluso en Freud, en esos estudios sobre la histeria, se ve como siempre está preguntando, indagando, como tengo que entenderlo todo, tengo que saberlo todo, porque si no, no te puedo ayudar como buen médico. Claro. Esos son buenos médicos, no estamos diciendo que no, pero al menos lo que se hace en la clínica, en las sesiones, no va por ahí, va por otro orden y tiene que ver con el orden de que, eh, bueno, de que se pueda hablar, como diría Freud, de lo que se te venga a la cabeza, ¿no? Tú tenías un ejemplo ahí muy bonito de otro texto de Freud muy temprana edad y que yo creo que con eso podemos ir terminando. Es el ejemplo donde les recomienda participarle todo cuando se les pase por la cabeza. Es en un texto de, si no me equivoco, es de los primeros años. Se escribe en 1903 y se publica en 1904. Se llama El método psicoanalítico de Freud, si gustan leerlo. Una de las partes que creo que es una de las partes centrales del texto, porque aparte es un texto donde Freud recomienda que podría hacerse en un análisis y que sin embargo si uno va leyendo toda su literatura, todo se muda y todo cambia. Pero en ese tiempo Freud decía o escribía: antes de exhortarlos a que relaten su historial clínico, les recomienda participarle todo cuanto se les pase por la cabeza, aunque les parezca que no es importante, o que no viene al caso, o que es disparatado. Por el contrario, les pide con particular énfasis que no excluyan de la comunicación pensamiento u ocurrencia algunos, por más que los avergüence o les resulte penoso hacerlo. Sí, que justo eso, algunos lo toman como algo así de que hacemos lo mismo que Sí. los padres en el confesionario. Venga y cuénteme sus pecados reprimidos para que... No, por supuesto que no, porque si fuese así, entonces eso querría decir que ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Claro. En una palabra, en una frase que me parece que es muy importante y muy fuerte y con la que podríamos terminar, es es una frase que yo he llegado a decir en algunos momentos, tú tal vez me hayas escuchado decir, Omar, que es, si uno lo sabe todo, ¿para qué escuchar al otro? Claro. Entonces, si ya lo sabe todo, si ya sabe todo el devenir de la situación y cuál va a ser la respuesta ante su enigma, ante su sufrimiento, pues ¿para qué lo escuchamos? Pues ya lo sé, pues no hace falta. Nada más te digo en un padre, reza 3 Aves Marías, échate 2 aguas benditas y ya tu alma está salvada. Acá no. Ahorita escribiendo para este episodio, Omar, escribí algo que decía que parece ser que el psicoanálisis, que hace un psicoanálisis, es bastante sencillo de responder porque o es una o bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Mejor dicho, es bastante sencillo de responder porque o se toma muy sencillo o se capta todo en una sola palabra, nada más. La esencia es solo una cosa, ¿no? Es una pseudociencia, es una ciencia, una panacea, una cosa ahí rara, extraña de judíos. Pero lo cierto es que yo no creo que el problema, al menos para el psicoanálisis, sea la pregunta del ser, de qué es. Yo más bien que la verdadera o donde causa tanta polémica o tanta problemática es cómo ser eso que se es. Entonces yo creo que, bueno, eh, a mí me parece que justamente no se trata de preguntarle qué uno es, ¿no? Sino cómo es que esa persona este, dice ser. Más que nada, sobre todo, y con esto terminamos, me parece, Omar, a menos que Okay. tú quieras agregar algo, es la idea de que
bueno, que el psicoanálisis no es esa cosa rara que muchas veces incluso los mismos psicoanalistas han fomentado de, de una situación sexual. Ya sé cómo ponerlo, ya lo sé. En esta serie tan bonita que te recomendé ver y que a mí me recomendó ver mi novia de Sex Education, es una terapeuta sexual, ¿no? Y tú ya viste, y los que hayan visto, Sí. pues todo referencia al falo, todo, y bueno, al pene, y a los órganos sexuales y demás. Pero hay un momento, perdón por el spoiler, sáltense si quieren, si ya pues, corten y ya no vean. Hay un momento en donde la terapeuta le dice a una persona que está ahí como paciente, ¿qué le causa placer? Y el hombre, pues con esta idea de que es una terapeuta sexual y solo le importa el sexo, le dice, está preguntándome si me masturbo. Y ella le responde, me parece de una manera muy divertida y muy gloriosa. Le dice, créalo o no, para mí no todo es sexo. Y aquí no es todo sexo. ¿Qué le causa felicidad? Me parece que ese es un momento que podemos ocupar para terminar, de cómo esas ideas preconcebidas afectan a la clínica, ya sea por parte de uno como psicólogo, como analista, pero también para las otras personas, ¿no? Para los que vienen. Para los que vienen. Y bueno, nada más terminamos como diciendo esto. Queremos que este espacio sea un espacio donde pues vengan a preguntar cosas, sí, de psicoanálisis, si les interesa. Intentaremos responderlas, pero también intentaremos poner ejemplos cotidianos, como estas series, otras cosas, como del mismo Freud, y que se quite esa idea, noción de que el psicoanálisis es Desde lo sexual o no de lo sexual, del sexo, puro, puro sexo. del incesto, de que solo nos importa el complejo de Edipo y demás. Me parece que dimos un punto clave, que es la idea de la transferencia, y que bueno, pues, a lo largo del tiempo vamos a ir desglosándolo más con los ejemplos que se hayan. Claro. Pero bueno, buenas noches, porque aquí ya son noches. Ojalá que lo hayan disfrutado y bueno, si no, pues igual que bueno que se pasaron por aquí y nos dieron una oportunidad. Gracias por vernos. Chao. Bye.